que en febrero de 2016 resolvió la Corte Suprema de Justicia, inhibiéndose de investigar al senador Iván Cepeda, porque se encontró que lo que se habían conseguido por parte de la parte acusadora, quienes habían denunciado, en este caso pues estamos hablando de Álvaro Uribe Vélez, entonces la Corte dijo: no hay razones para investigar al senador Cepeda, pero sí encontramos aquí unos testigos que vinieron a verter falsedades y compulso copias para estas personas. Y en ese momento también ordena investigar a Álvaro Uribe Vélez. Bueno, muy buenas tardes a todos los seguidores del Tercer Canal. Sean bienvenidos a una nueva emisión del informativo del Tercer Canal, Conectando Culturas, Revelando Verdades. El día de hoy para analizar varios temas en los cuales está pues este día de descanso, si se podría llamar así, del juicio contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Hoy también pues con ese proceso que se lleva contra el autodenominado abogánster Diego Cadena. También el tema de la reforma a la salud. Y por supuesto también ese resumen del segundo Consejo de Ministros televisado del presidente Gustavo Petro. Pero antes de ir con nuestros invitados y con todo lo que tenemos preparado para el día de hoy, les pedimos que compartan esta transmisión, que le like a este video y que por supuesto estén muy activos a través del chat de YouTube y Facebook para que podamos hacer este programa un poco más interactivo. Quiero saludar a mi compañero Felipe Martínez, quien ha estado pues muy interesado en estos temas y ayudando a preparar todo lo que tenemos para el día de hoy. ¿Cómo vamos, Julián, viejo muy buenas Pepe? tardes a todos los televidentes, pero muy buenas tardes. Igual la invitación de mi compañero Julián Lamprea. Hoy tenemos un personaje de una talla bastante alta que nos va precisamente a desmenuzar lo que ha pasado en el caso del juicio Uribe, así que la invitación a ustedes es que compartan la transmisión. De igual forma vamos a seguir detallando estos temas y tenemos varias sorpresas el día de hoy, Julián. Sí, señor. Por eso, sin más preámbulo, queremos saludar al señor Reinaldo Villalba, abogado del senador Iván Cepeda en este proceso, pero también un abogado que pertenece al grupo de abogados de José Alvear Restrepo, que pues ha defendido los derechos humanos durante muchos años y que hoy, por supuesto, es protagonista por todo este juicio que se lleva contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Señor Reinaldo, muchas gracias por estar aquí en el Tercer Canal y pues cuéntenos cómo le ha ido el día de hoy. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Sí, soy del colectivo de abogadas y abogados Alvear Restrepo, que exactamente tiene 45 años en la defensa y promoción de los derechos humanos. Sí, señor. Un colectivo que incluso hace poco tiene una sentencia por la Corte Penal Internacional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde gracias a ellos, pues a su trabajo y reconociendo, pues como fueron víctimas del proceso, pues y cambiaron todo lo que es la ley de inteligencia en Colombia, algo que pues es de admirar también porque lucharon contra muchos gobiernos, incluyendo el de este personaje Álvaro Uribe Vélez. Pero yo quisiera empezar recordando un audio que se volvió viral en su momento, que se ha vuelto tendencia a raíz de este juicio y que por supuesto queremos traer hoy a colación para hablar de un personaje en específico que se lleva un proceso aleatorio. Veamos este audio inédito. Pero presidente, yo tengo algo en mente, pero quiero consultarlo con usted y es un tema que me faculta para poder ayudar a este señor. Es una acción de revisión ante la Corte porque el señor tiene una condena de 44 años por secuestro. Yo lo que puedo hacer es decir, no, ese es un recurso jurídico, hay que adelantarlo. Hay que adelantarlo, eso. El recurso jurídico está bien, por supuesto. Y la ayuda para que le protejan a la familia, pedírselo a las autoridades competentes y además públicamente. Correcto. Quería esa autorización, presidente, para estar 100% claros. Proceda, doctor Diego, que usted hace las cosas bien hechas. Proceda, doctor Diego. Doctor Reinaldo Villalba, yo quisiera preguntarle en un principio por este proceso que también se lleva contra el autodenominado abogánster, el señor Diego Cadena y su socio Juan José Salazar, del cual pues usted también ha hecho partícipe y que hablamos un poco fuera de micrófonos, que le ha tocado estar en los dos procesos. Pero ¿cómo va en este proceso que está en paralelo al juicio contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, pero que igual pues conlleva los mismos hechos y los mismos delitos, que es este fraude procesal y soborno a testigos? Bueno, los dos procesos se encuentran en etapa de juicio. Digamos que el de Cadena, que llegó primero a esta fase, pues está un poco más adelantado en el sentido de que ya se practicaron las pruebas que correspondía por parte de la Fiscalía y la representación de víctimas y se están haciendo las primeras
solicitudes, o mejor, desarrollando las primeras solicitudes de pruebas que presentó la defensa del señor Cadena y el señor Salazar. El día de hoy perdimos el tiempo porque no llegó uno de los testigos y el otro, que es un preso que está en la picota, pues hubo mala audición, entonces no se pudo realizar, y todas estas cosas pues dilatan mucho los procesos. En cambio, en el proceso de Álvaro Uribe Vélez, pues estamos empezando a resolver y a desarrollar y practicar las pruebas solicitadas por la Fiscalía y la representación de víctimas. Son numerosas las pruebas que hay que practicar, y por eso la titular del despacho Juzgado 44 viene programando de una manera responsable y conforme a la ley para hacer el juicio lo más concentrado posible, de manera que se puedan desarrollar todas las pruebas en el periodo que queda frente a una posible prescripción que pueda presentarse. Bueno, hablando un poco para ya luego ir en detalle con el de juicio Uribe, hay un personaje que también resalta, además de Diego Cadena y Juan José Salazar, y es el fiscal Daniel Hernández, pues señalado por algunos periodistas como Gonzalo Guillén en estos mismos micrófonos, de tener un aparato criminal al interior de la Fiscalía para hacer montajes judiciales y demás en un proceso por el caso de Brecht, pero yo quisiera saber cuál es su opinión frente a su proceder en el caso explícito de Diego Cadena y Juan José Salazar. Bueno, yo la verdad no tengo la información detallada de lo que son los reclamos o quejas que hay frente al fiscal Daniel Hernández en esos procesos. Yo lo que puedo decir aquí pues es el funcionario que ha acusado al señor Cadena, pero que además recientemente también acusó a Pardo Hash y a otro abogado, Samuel Sánchez, y ha vinculado a esas personas dentro del mismo proceso, digamos, dentro del mismo marco de los hechos que tiene que ver con el proceso de Álvaro Uribe. Y por supuesto, pues han sido avances importantes que se hayan vinculado a esas otras personas, pero pues responsablemente no podría avanzar en más opiniones. Bueno, Ok. doctor Villalba, también ya entrando en materia con lo que es este caso de soborno a testigos y fraude procesal contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, quisiera preguntarle usted cómo ha visto, por ejemplo, el papel de la jueza Sandra Heredia y también de la fiscal Orjuela, teniendo en cuenta las recusaciones que pasan en contra de estas dos mujeres y también las tutelas que les han presentado. Bueno, realmente creo que estoy en la convicción absoluta de que la defensa ha acudido a maniobras dilatorias y lo considero con el firme propósito de lograr la prescripción. Y lo digo de esa manera porque un representante de víctimas, exactamente el apoderado del doctor Montealegre y del doctor Perdomo, y hablo del doctor Juan David León, propuso en plena audiencia que para evitar todas estas angustias y preocupaciones por una posible prescripción, le dijo a la defensa que por qué no renunciaba a la prescripción. Pero bueno, Y bien. la defensa respondió con silencio absoluto. Entonces, aquí lo que tenemos que decir es que, ya para contestar la pregunta, es que la jueza ha venido responsablemente programando las audiencias teniendo en cuenta que amenaza una prescripción, pero además cumpliendo con la ley, porque la ley dice que en la ley 906, o sea, el sistema acusatorio, se debe hacer las audiencias de manera concentrada. Esto quiere decir de manera seguida, sin espaciarlas demasiado. Entonces, eso ha molestado también a la defensa. Es cierto que exige un esfuerzo, pero hay un abogado titular que tiene un equipo. Hay un abogado suplente que hace poquito en una audiencia habló de un equipo de 10 abogados, es decir, que tendrían la manera de ocuparse de los otros procesos, por ejemplo, y concentrarse en esto o como ellos lo resuelvan. Entonces, evidentemente, aquí lo que se está viendo es que todas son maniobras dilatorias. La recusación que se hizo contra la juez no tenía ningún fundamento. No, ninguno. Ahora acaban de ponerle otra tutela que tendrá que resolverse, me imagino, en el transcurso de esta semana a la jueza, diciendo que ha dado un trato desigual, pero en el mismo contenido de esa tutela, de la lectura de esa tutela, se tiene que extraer necesariamente
que el despacho no ha incurrido en la violación del debido proceso y que por el contrario de la lectura se extrae con facilidad que ha brindado todas las garantías tanto a la defensa técnica como a la defensa material, y hablamos de defensa material, la del propio acusado, en este caso Álvaro Uribe Vélez. Pero hay que recordar que cuando se resolvió la recusación también el tribunal dijo que el despacho estaba garantizando los derechos de todas las partes y partícipes en el proceso. Es decir, aquí se está echando mano de lo que sea con tal de estorbar, de ponerle palitos a la rueda para que el proceso no avance con la dinámica que debiera hacerlo. O sea, con estos dos personajes, la señorita Sandra Heredia y la fiscal Marlene Orjuelas, sí se ha visto un avance significativo en el proceso. Pero, digamos, con esos anteriores fiscales que buscaron la prescripción, ¿cuál ha sido su opinión o cómo vio la participación de ellos? Bueno, estamos hablando de la época de la fiscalía del señor Barbosa, que se distinguió precisamente por favorecer la impunidad de procesos de gran trascendencia nacional y sobre todo en casos de graves violaciones de derechos humanos. Indudablemente en este momento tenemos una jueza que está haciendo avanzar el proceso de la debida manera, respetando los derechos de los procesados, programando las audiencias de manera concentrada para evitar la prescripción, y tenemos una fiscal que tiene una gran experiencia como servidora de la justicia y que igualmente viene haciendo un trabajo absolutamente responsable. Sí, doctor Villalba, vamos a ir ya entonces con el tema de los testigos. El primer testigo que pasó pues al atril, a la silla, fue el senador Iván Cepeda, en la cual pues incluso fue contrainterrogado por el señor Jaime Granados y demás, incluso por hasta el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Y yo quisiera preguntarle pues cómo vio el testimonio rendido por su propio cliente y la importancia que tiene este en el caso. Bueno, mire, el senador Cepeda viene conociendo de todo este caso, jurídicamente hablando, desde el año 2012. Él presentó unas denuncias ante la Fiscalía General de la Nación sobre 2 versiones de paramilitares que además ya habían hablado con autoridades judiciales sobre esos temas, y habló con ellos por petición de ellos y simplemente llevó ante la Fiscalía, en ese momento Vivian Morales, esas declaraciones. A raíz de esas declaraciones, el senador fue objeto de una denuncia penal que en febrero de 2016 resolvió la Corte Suprema de Justicia, inhibiéndose de investigar al senador Iván Cepeda, porque se encontró que lo que se habían conseguido por parte de la parte acusadora, quienes habían denunciado, en este caso pues estamos hablando de Álvaro Uribe Vélez, testigos falsos. Entonces la Corte dijo, no hay razones para investigar al senador Cepeda, pero sí encontramos aquí unos testigos que vinieron a verter falsedades y compulsó copias para estas personas. Y en ese momento también ordena investigar a Álvaro Uribe Vélez. Y ya estoy hablando entonces de febrero de 2018. Y ahí es cuando viene otra andanada de búsqueda de testigos que resultan vertiendo falsedades en los procesos. Entonces a mí me da cierta inquietud y hasta risa escuchar que Iván Cepeda hizo peregrinación por las cárceles para buscar testigos. En primer lugar, porque su labor en las cárceles no era buscar testigos, sino conocer la realidad carcelaria dentro de su rol como congresista, con un programa trazado desde el Congreso mismo. Y entonces uno va a ver, y quienes hicieron esa búsqueda por las cárceles de presos para verter falsedades ante la justicia fue precisamente la defensa. ¿Saben cuántos testigos trajeron? Entre el proceso que se siguió contra el senador Iván Cepeda y luego de que le inhibieron la investigación y compulsaron a Uribe, 21. 21 testigos. 21. Más los muertos, ¿no? Los asesinados. Bueno, hay personas que han sido perseguidas, amenazadas, testigos que han sido asesinados. Entonces aquí estamos diciendo, oiga, ¿quién buscó falsos testigos? En cambio,
Las dos declaraciones que presentó el doctor Iván, el senador Iván, se hizo dentro del marco de una gestión oficial del senador, pero además de eso no buscando testigos, sino conociendo la realidad carcelaria, pero además por solicitudes de los mismos presos. Él no fue a buscar a nadie en particular. No, y lo curioso y lo que su merced menciona es el tema del Congreso. Y doctor Villalba, para la siguiente pregunta, yo quisiera que revisáramos un video que ha rondado bastante por redes sociales y también que tanto el uribismo como diferentes medios de comunicación han difundido, presuntamente incitando a que el señor Cepeda, su protegido, pues de alguna otra forma como que quería influir en los testigos con ciertas señas. Pero veamos el video. Sí. ¿Cuántas reuniones sostuvo con el senador Iván Cepeda? Yo pienso que fueron entre 2 o 3 máximo que yo recuerde. Bueno, doctor Villalba, ¿usted cómo ha visto, por ejemplo, este video que ronda en redes sociales y que también el uribismo saca pecho mostrando el sentido de que Cepeda de alguna otra forma quiere influir? Mire, todo esto es resultado del desespero que tienen. No tienen fundamento jurídico para contradecir las pruebas que hay dentro del proceso que señalan la responsabilidad del acusado. Entonces se valen de cualquier situación para tratar de desacreditar el proceso, de desacreditar al senador Iván Cepeda Castro. De hecho, ha habido campañas de difamación de las cuales podemos hablar más adelante. Hay otro video donde el senador hace este gesto, desaparece y aparece el funcionario del IMPEC con un celular y que Monsalve lo mira. Entonces también es que el senador Iván Cepeda le envió un mensaje al dragoniante. Eso es absolutamente absurdo. Cualquiera que lo vea sabe que todos esos vídeos y toda esa campaña del Centro Democrático, inclusive las mismas personas involucradas en el proceso, no son más productos sino de la desesperación que los está cobijando. Y ustedes también ya tomaron acciones sobre esa campaña de desprestigio, ¿cierto? Pues el senador viene haciendo también sus, como lo ha hecho también el acusado, sus publicaciones por las redes para salirle al paso a todas estas campañas. Obviamente también estaremos mirando cuál va a ser la estrategia nuestra para afrontar las mismas, estudiar las posibilidades de hacer denuncias. Estamos en toda esta situación. Bueno, yo quisiera, porque el tiempo apremia, ir con el siguiente testigo para pues, saber sus apreciaciones frente a lo dicho. Y vamos a hablar directamente del señor Juan Guillermo Monsalve, denominado como el testigo estrella en este caso, y que en una entrevista que también pues, ha hecho prueba con Iván Cepeda decía lo siguiente. ¿Quiénes hacían parte del grupo? El que era J, señor Luis Villegas, el hermano, Santiago, que apoyó mucho eso, apoyó también mucho el hermano con lo que fue lo militar. ¿Cuál de los hermanos? Santiago, y que era el que estaba por ahí pendiente, y Álvaro Uribe, que era el que coordinaba lo que era militar, para reforzarlo el grupo. ¿Y qué acciones entonces comienzan a desarrollar? Pues se empieza a terminar, a hacer masacres, terminar lo que se había empezado, y ya se fue formando el grupo. Y de ahí ya ya se hicieron ya limpiar la zona, que ya a los días se montan ya negocios. Bueno, doctor Reinaldo Villalba, yo quisiera preguntarle, pues primero, ¿cómo ha visto la situación alrededor del testigo estrella Juan Guillermo Monsalve, donde se ha denunciado pues esa golpiza, donde se ha denunciado también que su hermana y su madre pues temen por su vida, han recibido amenazas para
pues porque ellas también son testigos en este caso y por eso también se está pidiendo que ellas puedan acudir de manera virtual. Y por supuesto, como dio el testimonio que incluía pues nada más y nada menos que esta declaración donde afirma que Uribe dirigía toda la parte militar del bloque Metro. Bueno, en primer lugar, tener presente que Juan Guillermo Monsalve ha sido absolutamente consistente en sus declaraciones durante todos estos 12 años. En segundo lugar, que efectivamente estuvo en el escenario geográfico donde habría nacido el bloque Metro, que primero no se denominó así y fue luego que recibió ese nombre, y que conoce quiénes fueron los impulsores de esa agrupación, y frente a la manifestación de la influencia en lo que tiene que ver con lo militar, pues en la última declaración, ya ante la jueza 44, manifestó que cuando él fue secuestrado junto con su padre y otra persona, Luis Alberto Villegas, que precisamente tenía el mando, o tenía mando más bien frente al grupo paramilitar, llamó al entonces gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe, para decirle que la seguridad que tenían era insuficiente y contó que hubo por lo menos 4 vuelos, o al menos 4 vuelos, llevando tropa, ejército. Frente a eso, sin que le correspondiera hacerlo, en la dinámica del proceso, en todo caso se tomó la palabra el acusado para decir que él efectivamente había enviado tropa. O sea, Es decir, si Luis Alberto Villegas con su compromiso paramilitar lo llama para hablar que no tenían suficiente seguridad y él dice que mandó tropa, pues creo que es una declaración que le autoatribuye responsabilidad. De hecho, la jueza en ese momento le dijo: señor acusado, cuando usted vaya a dar este tipo de declaraciones, pida hablar con su abogado porque se puede estar autoincriminando. Y básicamente es así. Y después hay que recordar, por ejemplo, esta Convivir el Cóndor que la firmó después el gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe, es precisamente a estos familiares, los Villegas. Sí. Y doctor Villalba, también vamos a pasar a otro personaje también muy importante dentro de este proceso, que es la señorita Deyanira Gómez, la ex esposa del señor del señor Guillermo Monsalve. Pero antes, igual, para que la gente tenga un poco de contexto quién es ella y qué es lo que ha dicho, vamos a ver un video analizando precisamente esas declaraciones en el juicio. Veamos. Entonces, por eso le digo que mi nivel de seguridad era totalmente para mí estresante. De hecho, el día antes de que yo saliera al país, la salida mía del país fue algo que solamente sabían mis familiares muy próximos. Y se recibe por WhatsApp, un WhatsApp que tiene un signo mortuorio. Esa era la foto que tenía el WhatsApp, dice descansa en paz, y la persona se dice que necesita hablar conmigo. Esa persona le dicen por qué necesita hablar con ella. Esa persona dice no tenga miedo, le conviene hablar conmigo. Yo inmediatamente le informo eso a mis escoltas, y mis escoltas le informan a la Unidad Nacional de Protección, y esa noche duermen en la puerta de mi casa, están todos en la puerta de mi casa y escoltas al interior de mi casa, 8 escoltas, donde mis hijos y todo el mundo, o sea, todas las personas nos sentíamos en el riesgo de que algo pasara y nos pudieran pasar algo grave. De hecho, el día que yo salí del país, yo salí en compañía de otro carro blindado con chalecos de protección. Mis hijos ya, los escoltas le han presentado a 2 niños. En ese momento hablemos de un niño de 3 años y una niña de 7 años que si ocurría algo debían botarse al piso y que iban a ser protegidos. Que si pasaba algo, nosotros. Era impresionante, discúlpenme, sentir ese nivel de estrés, de la falta de seguridad que se presentaba para nosotros después de que yo me reuní con el abogado Diego Cadena. Disculpe. Gracias, Deyanira.
Doctor Villalba, estas declaraciones que demuestran de alguna u otra forma que la señorita Deyanira Gómez sí ha sido perseguida después de estas reuniones con el señor Cadena, a su perspectiva y siendo usted abogado, ¿qué demostrarían dentro de este proceso? Bueno, digamos que ha sido sistemático que las personas que son testigos, que tienen alguna actuación dentro del proceso, tengan problemas graves de seguridad. A Deyanira Gómez pues ya está ella narrando en su propia voz lo que le ocurrió. Desgraciadamente para la defensa califica todo este tipo de situaciones de show. Y además de eso, pues hay que tener presente que ocurrió precisamente después de hablar con el autodenominado gángster, el señor Cadena. La señora Deyanira en ese momento, la compañera sentimental y madre de uno de los hijos común con Juan Guillermo Monsalve. Y lo que tengo que decir es que tuvo que abandonar el país para salvar su vida, ¿no? Y hay que decir también que antes de todo esto, también al acusado le llamó poderosamente la atención averiguar quién era Deyanira Gómez. Era tal la importancia que tenía este personaje dentro de lo que puede llegar a ser el proceso que de alguna u otra forma sí o sí la querían buscar. Claro, en la cita con Cadena, Deyanira le dice al señor Cadena que no va a haber retractación, que le dice, ustedes están buscando que Juan Guillermo se retracte de la verdad que ha dicho y él no lo va a hacer y posiblemente la hayan visto como un obstáculo en su propósito de convencer a Juan Guillermo Monsalve de que se retractara y pues digamos que uno puede atribuir al menos en principio que esa postura pudo haberle ocasionado todos los problemas de seguridad, que entre otras cosas están precedidas de la expulsión, de la echada de su lugar de trabajo, que la indemnizan como sacada sin justa causa, aunque después se diga otra cosa. Lo cierto es que oficialmente fue expulsada, sacada, echada del trabajo sin justa causa, ¿no? Dentro de las averiguaciones previas que se hicieron de ella, pues está también quién era ella, de dónde venía, dónde trabajaba, bueno, en fin. Yo quisiera preguntarle por el siguiente testigo que se conecta mucho con Deyanira Gómez porque pues era su exapoderado, hablamos del señor Héctor Romero, quien pues habló también en múltiples oportunidades durante este proceso, de alguna manera se enfrentó a lo dicho por Deyanira Gómez, sobre todo con el suceso del reloj, de cómo entró, de las instrucciones que le habría dado, pero también de esos presuntos ofrecimientos que habría hecho Diego Cadena. Veamos aquí esta parte precisa donde es el mismo expresidente Álvaro Uribe el que cuestiona a Héctor Romero, ex abogado de Juan Guillermo Monsalve y Deyanira Gómez. Señora juez, voy a formular solamente una pregunta. He pensado muy bien para ubicarla en el marco temático que propuso la señora fiscal en las preguntas que hizo. Respetuosamente, doctor Romero, en algún momento el doctor Cadena propuso, insinuó, comentó, sugirió que se callara o se mintiera, bien por cuenta suya o en mi nombre. No, señor, en ningún momento. Eso es todo, señora juez. Muchas gracias. Doctor Villalba, uno veía en este testimonio que rindió el abogado Héctor Romero que pues era general que él negaba esos ofrecimientos que habría hecho Diego Cadena, también en otros apartados de Deyanira, cuando pues pasó a la silla, dijo como yo leí este reloj al señor Héctor Romero, él lo entró, yo le di las instrucciones para que se las diera Juan Guillermo y pudiera grabar las reuniones con Diego Cadena. Él después negó todo esto, dijo que nunca había ofrecimientos, que nunca le dijeron nada, que con los contactos con Cadena jamás se le hizo un tipo de conocimiento o que él no tenía pues ningún tipo de conocimiento sobre estos ofrecimientos. Yo quisiera preguntarle pues usted cómo vio esas versiones encontradas entre Deyanira, Héctor Romero y por supuesto pues todo lo aportado por este abogado que era antes de Juan Guillermo Monsalve y Deyanira Gómez. Bueno, está claro que el doctor Romero pues no se iba a comprometer él mismo
diciendo sí, yo sabía que era un reloj grabadora y recibí la instrucción de Yanira de enseñárselas a Juan Guillermo. Pero hay otra parte donde él claramente dice que Cadena puso su pool de abogados al servicio de lo que necesitara Juan Guillermo Monsalve. Es decir, esa parte es absolutamente sustancial en su declaración, muy pese a su resistencia de verter la verdad allí. Entonces está clarísimo. Pero además de eso, en el expediente, en el proceso, hay varias grabaciones donde se indica claramente que en esa reunión donde estuvo Romero, sí se ofreció el recurso de revisión. Sí se ofreció. De hecho, la primera que ustedes pusieron hoy está Cadena diciendo que ofreció el recurso o que va a ofrecer el recurso y le pide la autorización a Álvaro Uribe Vélez. Es decir, por la propia boca de Cadena, y no es la única conversación donde Cadena habla del recurso de revisión. En la grabación, con el diálogo que sostuvo con Deyanira, que estaba grabando la conversación con Cadena, por orden de la Corte Suprema de Justicia, no subrepticiamente, ahí Cadena le dice, sí, nosotros le ofrecimos la revisión. Es decir, eso no tiene discusión. Aunque Romero lo hubiera negado con pata y mano, igual están las pruebas de grabación que demuestran que sí se habló de eso y que ahí estaba Romero, solo que no lo quiso decir con esa exactitud. Pero no pudo evitar decir que sí ha habido ofrecimientos de ayuda jurídica a través del pool de abogados de Cadena hacia Monsalve. Clarísimo. Eso bastante grave, doctor Villalba. Y ya pasando al último testigo, igual esto es la mención también de lo que trinó recientemente el doctor Iván Cepeda, refiriéndose a ese silencio que sí hubo, pero que después en otras conversaciones sí estuvo, y es precisamente del señor Pardo Hache, que es compañero de patio del señor Monsalve. Vamos a escuchar precisamente ese testimonio que se rindió en este juicio para que ustedes entiendan un poco más de lo que estamos hablando. Veamos. Quiero aclarar que en este proceso, en los procesos paralelos, que podríamos llamarlos así porque se tratan de los mismos hechos y con las mismas pruebas, que se llevan en contra de otras personas, la víctima en esos procesos soy yo. A mí me utilizaron, me engañaron con métodos tramposos para lograr un entrampamiento político. Eso era lo que quería comunicar. Primero, doctor Villalba, el señor Pardo Hache dice que todo ha sido un complot, que él se considera víctima, que mejor dicho, él es parte importante de este proceso precisamente porque se ha atentado contra él. Que inclusive la fiscalía lo citó para decirle que le iban a preguntar y que tenía que responder. Exactamente. Y la pregunta va encaminada, doctor Villalba. Primero, ¿usted cómo vio las declaraciones del señor Pardo Hache? Y también si de casualidad hay algún silencio ahí de alguna otra forma que intenta encubrir ciertas cosas que después el doctor Cepeda termina trinando en su cuenta X. Bueno, mire, lo primero que tenemos que decir es que efectivamente el señor Pardo Hache ha sido vinculado a un proceso que ya se encuentra pues prácticamente lanzándose a la etapa de juicio y que la ley le da la facultad de hablar o no hablar como declarante en cualquier proceso porque son hechos que le están compitiendo, que lo pueden perjudicar a él, o declarar y negarse a responder como efectivamente lo hizo. Aquí en el más del 90% de las preguntas que le hicieron dijo me lo reservo, me lo reservo, me lo reservo. Y precisamente fueron frente a las preguntas cuya respuesta lo podrían comprometer gravemente. Ahora, para las víctimas y los representantes que queremos verdad en el proceso, no hay ningún problema, porque él no quiso hablar frente a las preguntas que le hizo la fiscalía, pero están las grabaciones que están dentro del proceso, donde él en esa reunión con Monsalve le rogaba, le decía que tenía toda disposición, que abogados que le iban a ayudar, que era con Uribe, que Uribe es Dios y que ayudara. Es decir, está en las grabaciones que no importa que el hombre haya guardado silencio. Así de sencillo en ese sentido.
Yo quisiera plantearle una discusión que yo vi que usted también pues tuvo o que respondió a algunos mensajes a través de su cuenta X, y es que pues estos testigos los citó directamente la fiscal. Y uno se pregunta, obviamente desde el desconocimiento, pues en qué puede ayudar a la teoría que lleva la fiscal, pues ese testimonio de Pardo Hachi y el mismo Héctor Buitrago, donde niegan todo. Bueno, lo que sucede es que cuando un proceso entra a la etapa de juicio, aunque unas personas hayan declarado previamente, pues sus declaraciones, las que van a ser verdaderamente tenidas en cuenta, son las que se desarrollan en la etapa del juicio. Y hay personas que han mentido en la investigación, pero ya al verse afrontadas en un proceso, en un juicio, terminan diciendo la verdad. Y mi experiencia como abogado defensor de derechos humanos en ese campo es alto. Es decir, hay testigos que terminan arrepintiéndose de mentir y terminan diciendo la verdad. Estoy recordando el caso de una desaparición forzada, donde el conductor del capitán de la policía que propició la desaparición de un joven, después de haber declarado 2 veces en la fiscalía, en la tercera ocasión se levantó de su silla y dice: me cansé, voy a decir la verdad. Y contó cómo habían ido por esta persona, por este joven, la habían llevado a una estación de policía, cómo el señor policía capitán no salió de la universidad a tal hora, sino antes, y que precisamente fue a sacar al preso para volverlo a retener a 2 cuadras de la estación de policía. Y solo para tratar un ejemplo en ese sentido. Entonces, ¿qué pasa? Que estas personas han jugado un papel protagónico, y la fiscalía los llama para que vayan a decir la verdad. Igual pueden seguir empecinados en su mentira, pero bueno, ya será un problema del debate probatorio, o como yo lo estoy diciendo en estos micrófonos, mostrar que están mintiendo efectivamente, porque hay otras pruebas que los están incriminando. Entonces, pues si bien lo ideal es llevar siempre los testigos que le sirven a la teoría del caso a cada parte, pues la fiscalía como un ente acusador, pues tampoco es que pueda desconocer el papel protagónico que alguien ha jugado. Y en todo caso, pues si llega a declarar, pues las pruebas se tienen que después interpretar en conjunto y seguramente van a quedar en evidencia sus mentiras. Doctor Villalba, los siguientes testigos que siguen en lista, para nombrar unos de los más conocidos, son Néstor Humberto Martínez, el señor Andrés Felipe Arias, mañana sigue Victoria Eugenia Jaramillo, más conocida como Vicky Jaramillo. Obviamente están también los familiares de Juan Guillermo Monsalve. Yo quisiera preguntarle, pues, ¿cómo ve pues el papel que puedan jugar algunos de esos testigos, Salvatore Mancuso? Y por supuesto, si esto no es como otra estrategia también para llegar a octubre y lograr la dilación. Bueno, lo primero es que efectivamente hay un poco de testigos que a mi modo de ver no le van a aportar absolutamente nada al juicio, nada a la verdad, y que en cambio sí constituye un avance en el tiempo precisamente para avanzar más apresuradamente hacia una prescripción. De hecho, por ejemplo, pienso que en la segunda instancia, que le ordenaron 33 testimonios adicionales a la defensa, pues en efecto hay algunos que, digamos, tienen un fundamento de derecho de haber sido llamados, pero otros que uno se pregunta, ¿para qué? ¿Qué puede aportar en ese proceso? Entre ellos Néstor Humberto Martínez. Haber recibido a Álvaro Uribe Vélez y a Cadena en una reunión para hablar del homicidio de Álvaro Gómez Hurtado. No dice nada. Y así como ese testimonio hay otros. Entonces, que la señora que acompañó a la persona que fue a la finca Álvaro Uribe Vélez a hablarle del Tuzo Sierra, que estaba preso en Estados Unidos, entonces se sabe que la señora se quedó en la sala, pero entonces la llama porque fue que acompañó al señor que se encerró con Álvaro Uribe Vélez a hablar. No, pues llamen entonces al señor que se habló con Álvaro Uribe Vélez, pero pues ¿qué importancia tiene la señora ahí? Entonces es donde uno dice, bueno, es un montón de testimonios que han sido llamados a declarar, que no le van a aportar nada sustancial al proceso, pero que sí están contribuyendo para que se produzca la prescripción del caso. Ahora, pues por supuesto que hay otros testigos que sí han tenido un protagonismo, la señora Vicky, por ejemplo, y bueno, otros testigos que seguramente van a tener que aportar, pero también hay otros que ya fueron objeto de compulsa de copias por mentirosos. Imagínese.
Entonces, por ejemplo, alias Simón, alias Castañeda, que hablaron contra Iván Cepeda, que tienen testimonios encontrados, que la Corte Suprema de Justicia les compulsó copias por mentirosos, ¿cierto? Y a más de 20, ¿no? en total. Entonces, pues sí existe esa preocupación de un gran número de testimonios que uno dice no le van a aportar a la investigación, no le van a aportar al juicio, no le van a aportar a la verdad, no le van a aportar al desarrollo dinámico del proceso, pero sí, indudablemente, contribuyen a que avance el proceso hacia una posible prescripción, que por supuesto haremos todos los esfuerzos para que no se produzca y que la jueza ha sido absolutamente clara en darle, imprimir la celeridad que la ley le ordena para que se produzca una decisión y el Estado cumpla con su obligación de proferir sentencias. Hablando de compulsar copias, ¿cómo dio la compulsa de copias de la Corte al fiscal Gabriel Jaimes? Bueno, lo que pasa es que yo no conozco el caso por el cual le compulsaron copias al señor Gabriel Jaimes y pues responsablemente no puedo dar una opinión, pero lo que sí puedo decir es que Gabriel Jaimes estuvo en la primera preclusión y desconociendo absolutamente toda la realidad procesal, hizo todo lo posible para que el caso de Álvaro Uribe precluyera y no avanzara y quedara todos los hechos en la absoluta impunidad. Y doctor Villalba, me disculpará la pregunta, pero también la situación lo amerita por el caso tan importante que su merced está llevando. ¿De casualidad hay tendencias suicidas, hay problemas de seguridad? ¿Pasa algo, por ejemplo, con ese aspecto, con sus escoltas? ¿Algo en ese sentido? ¿Amenazas o algo que haya recibido a partir de este juicio? Bueno, sí, decimos, lo dice así es porque se ha vuelto paisaje ese final del comunicado de Augusto Rodríguez donde dice no tengo tendencias suicidas. El fiscal de yo amo la vida, la amo mi vida y amo la vida de cada ser humano. Y por eso defiendo la vida de los seres humanos, incluso así hayan cometido crímenes. Bueno, perfecto. Incluso así sean de la fuerza pública a quienes llevamos a juicio muchas veces por los crímenes que han cometido. Eso está absolutamente claro. Es la razón de ser de las personas defensoras de derechos humanos o una de las razones de ser, la defensa de la vida. Y doctor Villalba, ya para finalizar, ¿cuál sería ese mensaje a la justicia colombiana, ya alejándonos un poco de ese proceso y viendo pues lo que sería ese sistema penal que hay? Bueno, la verdad es que lo primero es que el Estado colombiano tiene que imprimirle recursos a la Administración de Justicia. No se justifica que un juez de la República tenga armarios repletos de expedientes imposibles de leer y sobre todo cuando se producen cambios de los funcionarios que están al frente de cada proceso. Y eso se explica desde hace muchos años cuando redujeron considerablemente los jueces, sobre todo los jueces penales de circuito. Pero también, por supuesto, tiene que ver con la formación de los servidores judiciales, pero sobre todo con el verdadero compromiso de combatir los crímenes más graves, los crímenes de lesa humanidad, los hechos más escabrosos de corrupción, pero desafortunadamente la justicia no funciona con el dinamismo que debiera ser y lo que se facilita es la impunidad. Y muchas veces, y desgraciadamente también hay que decirlo, pues son servidores, bien de la Fiscalía, bien de jueces, que facilitan ese tema. Pero ya que estoy diciendo eso, también es mi obligación y es mi deber rescatar, aplaudir y reconocer el trabajo de fiscales y jueces que efectivamente saben cuál es su papel en un país democrático que necesita combatir la impunidad y que impere la verdad y la justicia. Bueno, doctor Reinaldo, muchas gracias por compartir esta parte de su tiempo por un tema tan delicado. Sabemos pues que hoy sale una audiencia, mañana se prepara para otra, pero este tiempo pues sobre todo para las más de 1.800 personas que están conectadas con el Tercer Canal, pues es muy valioso para entender un poco más este juicio que tiene por primera vez en la historia a un expresidente en el atril de acusados. Así que muchas gracias y esperamos el compromiso es que vuelva. Muchas gracias a ustedes, les felicito por mantener vivo el Tercer Canal y por supuesto invitando a la audiencia a aumentar el número de personas que conozcan de todos sus programas. Muchas gracias. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro NEC y DaviPlata 310-779-3518.
se está evaluando es que más adelante sí sea para todos. Lo que necesita el país. Pedí que me sacaran de allá. Un agradecimiento a todos por su sintonía aquí en el tercer canal. Métase en la mente de un delincuente, de un ladrón. A una nueva entrega de periodismo sin corrección. Pasión todo locura y estamos muy contentos. De las calles del sur. Digo, la señora, ¿me da un expreso, por favor?